Muy buenas, ¿qué tal estás? En este vídeo de hoy vamos a ver los gastos plurianuales y al final del todo vamos a ver un ejemplo para tener claro cómo se llevan a cabo en la práctica. Como siempre vamos a ver primeramente el mapa donde vamos a navegar por los artículos que vamos a estudiar a continuación. Estamos en la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, la General Presupuestaria. Bien, aquí lo que he hecho ha sido aunar por un lado los gastos plurianuales y por otro la estructura de los presupuestos generales del Estado, porque esto es algo que vamos a ver más adelante, pero que también nos ayuda para ver la vinculación de los artículos. Lo que tenemos que tener claro es que para los gastos plurianuales tan solo nos tenemos que saber el artículo 47, compromisos de gasto de carácter plurianual. Después vamos a completar con el artículo 47 bis, que es la modificación y resolución de los compromisos de gasto plurianuales, cuando se modifican y cuando se hace una resolución, pues porque no se puede continuar con ese gasto plurianual. Y por último, en el artículo 48 vamos a ver las adquisiciones de obras con pago aplazado y otros compromisos de carácter plurianual. Esto probablemente está más ligado con contratos, y es que en el supuesto práctico los gastos plurianuales es algo que, si bien no cae muy a menudo, porque cae mucho más a menudo los documentos contables o las modificaciones presupuestarias, los gastos plurianuales son algo recurrente cuando lo relacionamos con contratos o cuando lo relacionamos también con la instrucción de operatoria contable, justo esta parte de aquí que te señalo. En la instrucción de operatoria contable tenemos varias reglas que mencionan los documentos contables de ejercicios corrientes y ejercicios posteriores. Esos documentos contables de ejercicios posteriores son los que se refieren a los documentos contables para llevar a cabo un expediente de gasto plurianual. Tenemos la regla 19, retenciones sobre el límite de gastos para ejercicios posteriores, que no vamos a ver en este vídeo nada de la instrucción de operatoria contable, ¿vale? Nos vamos a limitar simplemente a la Ley General Presupuestaria y a ver cuál es su funcionamiento, porque lo importante de la instrucción de operatoria contable ya lo hemos visto en módulos anteriores. Son las reglas 20 a 24 donde hablan de los documentos contables genéricos, el documento A, D y OK, y en esas mismas reglas se mencionan los documentos contables de ejercicios posteriores. Si lo relacionamos con contratos, nos tendríamos que ir justo aquí, a las reglas 76 a 78, y también las hemos visto en módulos anteriores. Estos son los documentos contables igualmente A, D y OK, pero relacionados con la tramitación de contratos del sector público. Por último, dentro de la instrucción de operatoria contable tenemos las reglas 41 a 43 que lo dejamos pendiente para el futuro, porque estas reglas de la 41 a la 43 tratan sobre la tramitación anticipada de expedientes de contratación o de subvenciones que se puede aplicar claramente a gastos plurianuales. Esto lo vamos a ver dentro del artículo 47. Vamos a ver exactamente qué es la tramitación anticipada. El cómo llevar los expedientes de tramitación anticipada se ve, como te comento, en las reglas 41 a 43, pero no nos vamos a detener en este vídeo a verlo. Perdona la interrupción, este es un contenido de prueba, de demostración de lo que ofrecemos desde simplificatusopos.es. Si te parece útil, si crees que te puede ayudar a preparar tu oposición, ponte en contacto con nosotros o acude a nuestra página para ver con más detalle qué es lo que ofrecemos y de qué manera podemos ayudarte. Sin más, te dejo con el vídeo, espero que te sea muy útil. Hasta pronto. Bien, pues dentro de los gastos plurianuales también hay algo que tener en cuenta y es la vinculación de los créditos. Esto es algo que tenemos que tener un dominio literal absoluto y son los artículos 43 y 44 de la Ley General Presupuestaria. También los hemos visto en otros módulos, por lo que no los vamos a mencionar ahora, pero esto es algo que tienes que tener ya en la memoria, desde ya. ¿De acuerdo? Así que, sin más, vamos directamente al artículo 47 de la Ley General Presupuestaria. Lo primero de todo vamos a ver que es un gasto plurianual. Lógicamente es un gasto que va a ir en diferentes ejercicios, ¿vale? Que se va a prolongar en el tiempo. Vamos a ver cómo lo define la Ley General Presupuestaria porque esto lo vamos a utilizar de cara al supuesto práctico. Podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que, y aquí vienen las condiciones, su ejecución se inicie en el propio ejercicio, que no superen los límites y anualidades fijados en el número siguiente. Vamos a ver cuáles son esos límites. En cuanto a anualidades, el número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos no será superior a 4. El gasto en que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial a que corresponda.
¿Qué significa este a que corresponda? A nivel de vinculación. Por eso te decía que tenemos que tener muy claro los artículos 43 y 44 para delimitar los porcentajes de los gastos plurianuales, ¿de acuerdo? Porque vamos a ver, los porcentajes para el ejercicio siguiente serán un 70%, segundo ejercicio 60% y en los ejercicios tercero y cuarto el 50%. ¿De qué? Del crédito inicial al nivel que corresponda. Luego lo vamos a ver con el ejemplo, pero si estamos en un ministerio y estamos en el capítulo 6, pues va a corresponder el crédito inicial a nivel de capítulo, es la vinculación. Pero nos tenemos que saber muy bien los créditos vinculantes del artículo 43 para ministerios y 44 para organismos autónomos para saber cuál es el crédito, el nivel de vinculación máximo, porque ahí es donde vamos a calcular estos porcentajes. Aquí te pongo en un cuadro un resumen de los 4 requisitos. La ejecución debe iniciarse en el ejercicio corriente. El número de ejercicios posteriores tiene que ser máximo 4 y el gasto en ejercicios posteriores no puede exceder el porcentaje del crédito inicial a nivel de vinculación. Inicio en el ejercicio corriente. Se inicia en el año en el que estamos y después puede haber 4 años más. Total 5, ¿de acuerdo? Desde el que se inicia más 4. Y esos 4 son los que llevan los porcentajes. 70%, 60%, 50 y 50. Hay unas excepciones a estas limitaciones que marca la ley y son la carga financiera de la deuda y el arrendamiento de inmuebles. Esto lo tenemos en este párrafo de aquí, por eso te lo señalo con la flecha, pero ahora lo vas a ver. Bien, ya sabemos cuáles son los requisitos para cumplir un gasto plurianual. Vamos a ver qué nos habla de los contratos de obra. Dice, en los contratos de obra de carácter plurianual, con excepción de los realizados bajo la modalidad de abono total del precio, se efectuará una retención adicional de crédito del 10% del importe de adjudicación. En el momento en que ésta se realice, vale. Lo que vamos a hacer es, en el momento de la adjudicación, se va a emitir el documento contable RC 108 de retención de crédito de obra y eso va a ser por un 10% del importe de adjudicación. Pero en este artículo 47 nos dice, esta retención se aplicará al ejercicio en que finalice el plazo fijado en el contrato para la terminación de la obra. Es decir, si estamos aquí en este ejemplo de inicio de ejercicio corriente, aquí es donde se va a emitir ese documento RC 108 y pongamos que la obra termina en este año. Aquí es donde se va a imputar ese 10% del precio de adjudicación, ¿de acuerdo? Por tanto, en el último año tendremos un 50% del gasto plurianual, que esto será del crédito inicial a que corresponda, y por otro lado añadiremos aquí un 10% del precio de adjudicación y todo esto se va a imputar a este presupuesto. Bien. Estas retenciones computarán dentro de los porcentajes establecidos en este artículo, justo lo que te comentaba. Pues aquí tiene que cumplir dentro del porcentaje, si sumamos el 50% más el 10%, que no superemos el porcentaje del 50% del crédito inicial a nivel de vinculación. Estas limitaciones no serán de aplicación a los compromisos derivados de la carga financiera de la deuda y de los arrendamientos de inmuebles, incluidos los contratos mixtos de arrendamiento y adquisición. Aquí nos pone lo que no puede ser un gasto plurianual. Y ahora vamos pues con las excepciones que se pueden marcar, y es que el gobierno, en casos especialmente justificados, podrá acordar la modificación de los porcentajes anteriores, incrementar el número de anualidades o autorizar la adquisición de compromisos de gasto que hayan de atenderse en ejercicios posteriores en el caso de que no exista crédito inicial. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues el ministro de Hacienda, a iniciativa del ministerio correspondiente, va a elevar al Consejo de Ministros la propuesta, previo informe de la Dirección General de Presupuestos, que acredite su coherencia con la programación a que se refieren los artículos 28 y 29 de esta ley de la programación presupuestaria. Aquí te resumo este párrafo en un cuadro muy sencillo, y es que si se necesita modificar porcentajes, incrementar anualidades, que sea más de 5 en total, y o autorizar cuando no exista crédito inicial, lo puede aprobar el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda previo informe de la Dirección General de Presupuestos. ¿Esto por qué es importante? Porque si estamos en un supuesto práctico donde
no se pueda realizar el gasto plurianual, la coletilla que debemos de utilizar es justo este párrafo. En ese caso diremos, pues no se puede realizar este crédito plurianual porque supera los porcentajes del crédito inicial a nivel que corresponde. Sin embargo, el Consejo de Ministros podría modificar a propuesta del Ministro de Hacienda previo informe de la Dirección General de Presupuestos, y con esa coletilla podríamos cerrar esa pregunta del caso práctico. Bien, los compromisos a que se refiere este artículo se especificarán en los escenarios presupuestarios plurianuales y deberán ser objeto de contabilización separada. Se tendrán en cuenta para ejercicios posteriores los compromisos de carácter plurianual que se hayan obtenido en el ejercicio anterior y se tendrán en cuenta para la elaboración del presupuesto. Bien, en el punto 5 establece que no podrán adquirirse compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros cuando se trate de la concesión de subvenciones a las que resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 22.2.a de la Ley General de Subvenciones. ¿Cuáles son estas? Las nominativas. Aquí, que no nos líen, en el supuesto práctico podrían mencionar la subvención a un ayuntamiento, por ejemplo, y dices, es una subvención nominativa. Bueno, no tiene por qué. Si no especifican que es nominativa, puede ser que el ayuntamiento haya obtenido esa subvención por concurrencia competitiva. Entonces, el hecho de que identifique preceptor no quiere decir que se trate de una subvención nominativa. Aquí vamos a andarnos muy de puntillas y vamos a asegurarnos de qué es lo que dice el supuesto práctico exactamente. Ok, continuamos con el artículo 47 y aquí es lo que te comentaba de la tramitación anticipada. Es este punto 6. En el caso de la tramitación anticipada de expedientes de contratación a que se refiere el artículo 117.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se refiere a los encargos a medios propios y de convenios, podrá ultimarse incluso con la adjudicación y la formalización del correspondiente contrato. La formalización del encargo o la suscripción del convenio, aun cuando su ejecución, ya sea en una o varias anualidades, deba iniciarse en ejercicios posteriores. O sea, que se puede realizar la tramitación anticipada de gastos plurianuales y que se inicie en un ejercicio posterior. Bien, pero esto es solo con encargo a medios propios y convenios. En la tramitación anticipada de los expedientes correspondientes a los negocios jurídicos referidos en el párrafo anterior, así como de aquellos otros expedientes de gasto cuya normativa reguladora permita llegar a la formalización del compromiso de gasto, ¿vale? Tiene que estar permitido por ley que se haga esa tramitación anticipada. Se deberán cumplir los límites y anualidades o importes autorizados a que se refieren los apartados 2 a 5 de este artículo. Entonces, ¿se puede hacer una tramitación anticipada de un gasto plurianual? Sí, incluso hasta la formalización, ¿vale? Pero se deben de cumplir los límites y las anualidades. Bien, hasta aquí con los gastos plurianuales, y esto es lo más importante que debes de saber. No obstante, vamos a ver la modificación y resolución de compromisos de gasto plurianuales, que es el artículo 47 bis. En relación con las obligaciones nacidas de negocios o actos jurídicos formalizados de conformidad con el ordenamiento jurídico y de los que derivasen compromisos de gastos de carácter plurianual, cuando excepcionalmente en alguno de los ejercicios posteriores a aquel en que se asumió el compromiso, la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado no autorizase créditos suficientes para el cumplimiento de dichas obligaciones, se actuará de la siguiente manera. Es decir, que la Ley de Presupuestos Generales del Estado de ese año no ha tenido en cuenta los gastos plurianuales a los que nos hemos comprometido. ¿Y qué hacemos? Nos hemos comprometido con un tercero y no le podemos pagar. Bien, pues hay 3 pasos que la ley da y que ya te digo por adelantado que en la práctica no es como se siguen en el orden en el que aparece la ley, pero vamos a verlos en el orden de la ley. El órgano competente para aprobar y comprometer el gasto estará obligado a comunicar tal circunstancia al tercero tan pronto como se tenga conocimiento en ello, ¿vale? Tan pronto como lo sepan, van a comunicar al tercero, oye, que no tengo el gasto plurianual dentro del presupuesto general del Estado. Después, una vez lo comunicado, siempre que lo permitan las disponibilidades de crédito, se acordará de acuerdo con el procedimiento establecido en las correspondientes normas la reprogramación de obligaciones asumidas por cada parte con el consiguiente reajuste de anualidades ajustándolo a las nuevas circunstancias. ¿De acuerdo? Se van a ver de nuevo los porcentajes de gastos plurianuales. Cuando no resulte posible proceder en los términos indicados en el punto 2 anterior, el órgano competente acordará la resolución del negocio siguiendo el procedimiento establecido en las correspondientes normas y fijando las compensaciones que en su caso procedan. Y aquí viene
lo que realmente se hace en primer lugar. En aquellos supuestos en los que la obligación de la hacienda pública estuviera condicionada en el propio negocio o acto jurídico del que derive a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos generales del Estado de cada uno de los ejercicios para los que se comprometió, el órgano administrativo, con carácter previo a acordar la resolución, valorará el presupuesto de gastos autorizado y el grado de ejecución objeto del negocio, a fin de considerar soluciones alternativas. ¿Cuáles son estas soluciones alternativas? Las modificaciones presupuestarias. Vamos a ver primero si podemos hacer una modificación presupuestaria, si se trata de un crédito ampliable, si se puede realizar una transferencia de crédito, si podemos hacer un suplemento o un crédito extraordinario. Vamos a valorar todas las modificaciones presupuestarias posibles antes de comunicar al tercero y antes de hacer un reajuste de anualidades, ¿vale? Por eso digo que es un poquito al revés. Primero vamos a ver de manera interna si lo podemos solucionar y aunque no esté contemplado en el presupuesto, si podemos hacer una modificación presupuestaria. De lo contrario, pues ahí ya habrá que avisar al tercero, hacer un reajuste de anualidades y si todo esto no cuadra, se tendrá que hacer una resolución. Pero siempre piensa primero en la modificación presupuestaria. Bien, y por último, en el artículo 48 nos habla de las adquisiciones de obras con pago aplazado y otros compromisos de carácter plurianual. Podrá ser diferido el vencimiento de la obligación del pago del precio de compra de bienes inmuebles adquiridos directamente cuyo importe exceda de 6 millones de euros, sin que en ningún caso el desembolso inicial a la firma de la escritura pueda ser inferior al 25% del precio. Es decir, que si compramos un inmueble cuyo importe sea mayor a 6 millones de euros y en el momento de la compra se paga al menos el 25% del precio, pues el resto de lo que debamos de pagar del bien inmueble se podrá distribuir en los 4 ejercicios siguientes como dentro de los límites del artículo 47, 70%, 60%, 50-50 del crédito inicial a nivel que corresponda. El procedimiento descrito en el artículo 47 de esta ley será de aplicación en el caso de los contratos de obras que se efectúen bajo la modalidad de abono total de los mismos, según lo previsto, y aquí tachamos este texto y nos vamos a la ley actual, artículo 198 de la Ley de Contratos del Sector Público, según el pago del precio. Bueno, hasta aquí hemos visto la teoría. Ahora os voy a plantear cómo analizar en la práctica si un gasto plurianual es viable o no. Este esquema que te marco aquí quiero que te lo memorices muy bien y que te lo lleves contigo al supuesto práctico, porque te va a ayudar a pensar. A veces no hace falta redactar todo dependiendo de lo que te pregunten. Si te piden, por ejemplo, que expliques la tramitación de un expediente de gasto plurianual, probablemente te tengas que ir más hacia los documentos contables, pero aún así en tu cabeza tienes que analizar si efectivamente te encuentras ante un gasto plurianual o no. También, si te piden si el gasto plurianual es viable, entonces sí, tienes que contar todo esto que te voy a comentar a continuación. 2 pasos fundamentales, 2 diferencias que tenemos que hacer aquí. Primero, tenemos que analizar si puede ser un gasto plurianual descartando las excepciones. ¿Se trata del arrendamiento de un inmueble? Recuerda que esto es el concepto 202. ¿Se trata de un compromiso derivado de la carga financiera de la deuda? Esto es capítulo 3. ¿Es una subvención nominativa? Capítulos 4 y 7. ¿Es un contrato mixto de arrendamiento y adquisición? Si la respuesta a alguna de estas preguntas es afirmativa, entonces no se trata de un gasto plurianual. Cuidado con las subvenciones nominativas. Nos tendrá que definir en el supuesto práctico si ha sido por concurrencia competitiva o no, o si es directamente una subvención nominativa que viene definida en la Ley de Presupuestos Generales del año corriente. Pero si no nos dice nada, lo dejamos así y pensaremos que ha sido por concurrencia competitiva, que es la regla general de la concesión de subvenciones. Ok, bien, digamos que todas las preguntas han tenido una respuesta negativa. No se trata de un arrendamiento de un bien inmueble, no se trata de un compromiso derivado de la carga financiera de la deuda, no es una subvención nominativa y no menciona si es un contrato mixto de arrendamiento y adquisición. Hemos quitado todas las excepciones, por tanto estamos ante un gasto plurianual. Ahora, revisamos si el gasto plurianual cumple los requisitos. La ejecución comienza en el ejercicio corriente, no supera los 4 ejercicios posteriores,
Comprobamos si tiene crédito en el año corriente, importante porque normalmente lo que hacemos es que nuestro cerebro se va directamente a mirar los porcentajes, pero mira a ver si este año tienes dinero para empezar a ejecutar ese contrato o ese gasto plurianual. Y por último, comprobamos los importes máximos a comprometer en los ejercicios siguientes, 70, 60, 50, 50. Pues vamos con el ejemplo práctico. Vamos a poner en marcha todas estas preguntas que nos hemos hecho. Estamos en el Ministerio de Sanidad, dentro del programa 231A, y dispone de los siguientes créditos iniciales. En el artículo 61, 1 millón de euros, 62, 700.000 euros y en el 63, 300.000 euros. En total, en el capítulo 6 hay 2 millones de euros. Lo primero que tienes que hacer aquí es Ministerio de Sanidad, artículo 43. ¿Cuál es el nivel de vinculación del capítulo 6? A nivel de capítulo. Por lo tanto, disponemos ya de 2 millones de euros. Ok. ¿Hay algún crédito dentro de los que nos menciona esta tabla que sea de los vinculantes del artículo 43.2? No. Pues entonces disponemos del total del capítulo 6. Imagínate que ese artículo 63 fuera, por ejemplo, un crédito ampliable, ¿no? Que es de los que vinculan a nivel máximo. Pues entonces lo que habría que hacer sería a los 2 millones de euros restar los 300.000 euros del artículo o del subconcepto vinculante y entonces dispondríamos de 1.700.000 euros. En este caso, el capítulo 6 vincula a nivel de capítulo en el Ministerio, por lo tanto tenemos 2 millones de euros. Ahora, vamos con el gasto plurianual. En enero, el departamento ministerial quiere llevar a cabo una obra en el concepto 61, cuyo presupuesto base de licitación son 2.400.000 euros distribuidos de la siguiente manera. Año 0, 800.000 euros. Año 1, 400.000 euros. Año 2, 600.000 euros. Año 3, 200.000 euros. Y año 4, 400.000 euros. En primer lugar, analizamos si se trata de las excepciones que no pueden ser gastos plurianuales. Vamos a recordarlas de nuevo. ¿Se trata de un arrendamiento de un inmueble? No. ¿Se trata de un compromiso derivado de la carga financiera de la deuda? No. ¿Es una subvención nominativa? No. ¿Menciona un contrato mixto de arrendamiento y adquisición? No. Por tanto, podemos proceder con este gasto plurianual. Ahora vamos a ver si cumple todos los requisitos. ¿La ejecución comienza en el ejercicio corriente? Sí. No supera los 4 ejercicios posteriores. Correcto. Comprobamos si tenemos crédito en el año corriente. Hay que ver el nivel de vinculación. Ya hemos dicho que el capítulo 6 vincula a nivel de capítulo, por lo que tenemos 2 millones de euros disponibles. Y para este año 0 necesitamos 800.000 euros, por lo tanto sí que hay crédito disponible. Y ahora comprobamos los importes máximos a comprometer en ejercicios siguientes. Para eso necesitamos saber cuál es el 100%, es decir, el crédito inicial a nivel de vinculación, que hemos dicho que son 2 millones de euros. Y vamos a calcular el 70% de los 2 millones de euros. Bien, pues para el año 1 vamos a tener disponible 1.400.000 euros y necesitamos 400.000. Pues ok. Para el año 2, el 60% de 2 millones de euros, 1.200.000 euros. Necesitamos 600.000 euros, pues ok. Para el año 3, el 50% de 2 millones de euros es 1 millón de euros. Necesitamos 200.000 euros. Se puede hacer el gasto plurianual. Última anualidad, pues tenemos el 50% de 2 millones de euros será 1 millón de euros y necesitamos 400.000 euros. Por lo tanto, sí, se puede realizar este gasto plurianual de enero. Es una obra en el concepto 61. Al tratarse de una obra, tendríamos que retener el 10% del precio de adjudicación en el primer ejercicio, simplemente lo que es emitir el documento contable de retención de crédito. Y en el último año de ejecución de la obra, es decir, en el año 4, se tendría que imputar ese 10% del precio de adjudicación y que cumpla, que esté dentro de este 1 millón de euros que tenemos disponible, ¿de acuerdo? No lo vamos a hacer ahora porque no tenemos ese precio de adjudicación, pero lo incluyo en el ejemplo para que te acuerdes de ello. Bueno, pues continuamos. En febrero se necesita realizar un gasto plurianual en el subconcepto 621.02, cuyo presupuesto base de licitación es de 1.400.000 euros, distribuidos de la siguiente manera. Año 0, 1 millón de euros. Año 1, 200.000 euros. Año 2, 200.000 euros. Analizamos si se trata de las excepciones que no pueden ser gastos plurianuales. Subvención nominativa, carga financiera de la deuda,
arrendamiento de bien inmueble o contrato mixto. No dice nada de esto, pues podemos proceder con el gasto plurianual. Revisamos si cumple todos los requisitos. ¿La ejecución comienza en el ejercicio corriente? Sí. ¿No supera los 4 ejercicios posteriores? Sí. Comprobamos si tenemos crédito en el año corriente. Hay que ver el nivel de vinculación. Hemos dicho que el capítulo 6 vincula a capítulo y tenemos de crédito disponible 1.200.000 euros, porque claro, teníamos 2 millones de euros iniciales y nos hemos gastado ya 800.000 euros en enero. Nos hace falta 1 millón de euros, por lo tanto sí que tenemos crédito disponible en este ejercicio corriente. Y ahora vamos a comprobar los importes máximos a comprometer en ejercicios siguientes. Para comprobar los porcentajes necesitamos saber cuál es el 100%, es decir, el crédito inicial a nivel de vinculación. Seguimos con los 2 millones de euros en este caso, porque es el crédito inicial a nivel de vinculación. Vincula capítulo, 2 millones de euros. Bien, año 1, 70% de 2 millones de euros son 1.400.000 euros y necesitamos 600.000 euros. Y dirás, pero si aquí tienes apuntados 200.000, claro, porque en enero necesitamos 400.000 y en febrero 200.000, en total 600.000 euros. Y tenemos disponibles 1.400.000. Muy bien. Año 2. 60% de 2 millones de euros tenemos disponible 1.200.000 euros para comprometernos. Necesitamos 800.000 euros. Son 200.000 euros de febrero más 600.000 euros que ya nos hemos comprometido en el mes de enero. Por lo tanto, ok, se puede realizar este expediente de gasto plurianual. Seguimos. En marzo se necesita realizar un gasto plurianual en el concepto 630, cuyo presupuesto base de licitación es de 1.800.000 euros, distribuidos de la siguiente manera. Año 0, 600.000 euros, año 1, 400.000 euros, año 2, 800.000 euros. Analizamos si se trata de las excepciones que no pueden ser gastos plurianuales. Subvención nominativa no es. Carga financiera de la deuda tampoco. Arrendamiento de bien inmueble tampoco. ¿Es un contrato mixto? No lo menciona. Por lo tanto, se puede hacer este gasto plurianual. Vamos a ver si cumple los requisitos. ¿La ejecución comienza en el ejercicio corriente? Sí. ¿No supera los 4 ejercicios posteriores? Correcto. Vamos a comprobar si tenemos crédito en el año corriente, porque claro, empezamos con 2 millones de euros porque el capítulo 6 vincula a nivel de capítulo. Fenomenal. Y nos hemos gastado ya 800.000 euros en enero y 1 millón de euros en febrero, por lo que tenemos disponible 200.000 euros. Y necesitamos 400.000. No hay crédito disponible para este ejercicio corriente. Habría que tramitar una modificación presupuestaria. De todos modos, comprobamos los importes máximos a comprometer en ejercicios siguientes. ¿Vale? En este ejercicio no tenemos crédito, pero a lo mejor para los porcentajes sí que lo cumple y entonces con hacer la modificación presupuestaria para este ejercicio sí que nos podemos comprometer en los próximos años. Bueno, pues vamos a verlo. Seguimos con el capítulo 6 que vincula a nivel de capítulo, entonces son 2 millones de euros. El 70% disponemos de 1.400.000 euros, pero ya nos hemos comprometido 400.000 euros de enero más 200.000 euros de febrero y necesitamos 400.000 euros de marzo. Y tenemos disponible 1.400.000 euros y necesitamos 1 millón. Ok, podemos. En el año 2, el 60% de 2 millones de euros serán 1.200.000 euros que tenemos disponibles para comprometernos en un gasto plurianual. Necesitamos 1.600.000 euros. Ya vemos aquí que no nos va a dar. ¿Por qué? Porque son 600.000 euros de enero, más 200.000 euros de febrero y más 800.000 euros de marzo. Para aprobar este gasto plurianual lo tendría que aprobar el Consejo de Ministros como excepción al superar los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria. Bueno, este es un ejemplo práctico, pero te invito a que hagas este mismo ejemplo con el capítulo 2, porque en el Ministerio el capítulo 2 vincula a nivel de artículo, entonces ya tendrías que ver qué crédito tienes disponible al nivel que corresponda en el inicio del ejercicio presupuestario. Eso por un lado. Y también te invito a que lo hagas con un organismo autónomo o que incluyas un crédito vinculante para que varíes este ejercicio y te des cuenta de las posibilidades que dan los gastos plurianuales. Espero que la explicación te haya sido de mucha utilidad y especialmente el caso práctico. Nos vemos en próximos vídeos. Mucho ánimo en el estudio. ¡Hasta pronto!